En este marco, comprenderás la pérdida de empleo y el trabajo remoto como hitos generados por la pandemia en nuestro país, y tu reto será generar alternativas de emprendimiento para el autoempleo, teniendo en cuenta tu contexto y las potencialidades de tu localidad. Listas y listos. El año 2020 comenzó con noticias de la presencia de la pandemia COVID-19, la cual iba avanzando día a día en el mundo y en nuestro país. Les leeré dos noticias relativas a estos hitos que sucedieron en el 2020. El COVID-19 ha generado mayor pobreza y desigualdad en la niñez y adolescencia. Perú está en riesgo de perder lo avanzado a favor del bienestar de niñas, niños y adolescentes. 1.2 millones de menores de edad caerían en pobreza en el 2020. Lima, 15 de octubre de 2020. UNICEF y el Banco Mundial alentaron que la pobreza y la pobreza extrema incrementarían de manera más pronunciada en estos grupos de edad, afectando especialmente a aquellos niños, niñas y adolescentes que provienen de hogares en los que madres y padres tienen empleos de baja productividad o informales. La pobreza monetaria en niñas, niños y adolescentes peruanos aumentaría de 26.9% en el 2019 a 39% en la pandemia. La otra noticia, esta vez positiva, es la siguiente. Gamarra 2.0, un emporio comercial que migra al negocio digital. La economía de Gamarra movía cerca de 30 millones de soles cada día. Cuando la pandemia llegó a Perú y la cuarentena fue declarada, el flujo de dinero se redujo a cero. Algunos comerciantes comenzaron a retirar su mercadería con la esperanza de venderla fuera, generar ciertos ingresos y que el virus no golpee tan bruscamente sus bolsillos. Pronto el capital ahorrado empezó a gastarse. Los comerciantes esperaban un bono de reactivación económica que no llegó, al menos para muchos de ellos. En esta desesperante situación, solo una solución parece ser efectiva: un incipiente comercio electrónico. Como muchos otros comerciantes, Miriam ha encontrado en Facebook un canal de ventas que la ayuda a mantenerse a flote. Cuando el presidente Vizcarra dio la disposición de vender en línea, decidí abrir mi página. Empecé por fin a vender. La gente me llamaba y hacía pedidos, indica. El comercio online, un método eficaz para hacer negocios en un contexto como el que vivimos, puede ser la única opción que tienen los micro y pequeños comerciantes de Gamarra para sobrevivir en esta nueva normalidad. Vergara, MP, 5 de junio del 2020, un emporio comercial que migra al negocio digital. Te habrás dado cuenta que las dos situaciones son a consecuencia de algo que no pensamos que podía suceder, como es la pandemia del COVID-19. El año 2020 muchas cosas han cambiado con respecto al trabajo, sobre todo en la estructura de ello. Un ejemplo de este cambio es cómo han aparecido alternativas de trabajo que se han creado a raíz de lo sucedido, como las atenciones médicas por videoconferencias en hospitales a pacientes vulnerables, en enfermedades como la diabetes, hipertensión y algunas otras, las compras online en Gamarra y otros que se han fortalecido como los delivery. Es así como el trabajo tradicional se complementa de manera perfecta con la tecnología del Internet, las redes sociales, el cable y otros. El gobierno del Perú, así como muchos otros países, decretó en el mes de marzo medidas para quedarse en casa para frenar la propagación de la pandemia. A consecuencia de ello, se suspendieron las clases, se cancelaron las reuniones de trabajo o de diversión, las reuniones en general, cerraron los lugares de trabajo, hubo suspensión del transporte terrestre y aéreo, etc. Estos sucesos han tenido consecuencias negativas en el empleo y autoempleo de las personas. Una parte de los trabajadores empezó a trabajar desde casa, es decir, sin estar físicamente en su centro de trabajo remoto. Se requiere, por tanto, comprender estos hechos o hitos que sucedieron en el campo del trabajo del 2020 para poder enfrentarlos con éxito. Chicas y chicos, ¿recuerdan estos hechos? Fueron hechos muy graves los que nos trajo la pandemia. Sin embargo, los emprendedores persisten, insisten, resisten y jamás se rinden. Les voy a comentar algunos casos de emprendedores. Ahí van. Josefina tuvo que cerrar su negocio con el inicio de la cuarentena impuesta como medida de prevención ante el COVID-19. Ella tenía un salón de belleza. Ante la necesidad de muchas personas de poder cortarse el cabello desde casa, ella ha optado por la venta de kits de corte de cabello, los cuales están compuestos por tijeras, diversos tipos de brush, spray, navajas, entre otros bienes, y le está yendo muy bien.
Rocío tenía un emprendimiento que era exitoso y cuya línea era la pastelería y repostería. Ante la pandemia, se quedó sin clientes. Sin embargo, empezó a dar clases gratuitas de pastelería y repostería por Zoom. Además, comenzó a vender kits de insumos para la preparación de los pasteles o postres que acompañan a sus clases gratuitas. Ahora tiene una demanda fuerte, ya que por la cuarentena muchas personas están en casa. Gladys es una emprendedora de un servicio de animaciones y catering de fiestas. Cuando llegó la pandemia, se quedó sin trabajo. Entonces Gladys tuvo que adaptar el formato y ahora ofrece animaciones vía Zoom. Esto le ha permitido abarcar más allá de lo que era su radio de acción. Ahora está trabajando para todo el interior del país. Como has podido observar, los emprendedores continúan haciendo lo que saben hacer, pero se adaptan a los nuevos retos que impuso la pandemia. Pero lo que también hay que destacar es el salto que dan al negocio vía los recursos digitales. Obviamente en tu contexto de localidad hay cientos de posibilidades para emprender, pero no olvides, que lo que sea que emprendas debe de estar en tu campo de interés o en algo que te gusta, debe ser innovador, aunque al comienzo sea pequeño, debes tener una mirada para que algún día eso llegue a ser grande. También piensa que no debes hacerlo solo, involucra a tu familia. Tú puedes, tu familia puede. Adelante. Chicas y chicos, dijimos anteriormente que una parte de los trabajadores empezó a trabajar desde casa, es decir, sin estar físicamente en su centro de trabajo remoto. Efectivamente, el trabajo remoto surge en nuestro país como estrategia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19. Sin embargo, el teletrabajo ya existía varios años antes de la pandemia. El teletrabajo se define como el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y de escritorio, para trabajar fuera de las instalaciones del empleador. Según la OIT, es probable que el teletrabajo esté más difundido después de la pandemia del COVID-19. Me ha llegado un mensaje de Rosaura que dice: profesor, ¿qué capacidades o habilidades se requieren aprender para responder a las demandas que exige el teletrabajo? Gracias, Rosaura, por tu pregunta. Las que voy a señalar son las herramientas básicas que debe de conocer hoy un teletrabajador y que ustedes progresivamente pueden ir aprendiendo a utilizar. Todas las herramientas que les voy a comentar son gratuitas. He preparado un cuadro donde se presentan las herramientas básicas relacionadas con chat de grupos. Ahí va. Hangouts, asociado al correo electrónico, en caso de que lo tengas con Google, es un chat rápido, intuitivo y que se utiliza vía el navegador. Que hay correo electrónico de Google, lo que lo hace muy accesible y facilita utilizar de forma colaborativa el resto de herramientas. Las videollamadas de Hangouts usan Google Meet. Esto te permite usar subtitulado instantáneo, la función compartir pantalla, entre otras cosas. WhatsApp, bien conocido por todos, es recomendable precisamente por eso. Un punto negativo es su dependencia de un número de teléfono móvil para funcionar y que sus posibilidades de integración con otras herramientas son mucho más limitadas. Tengo aquí un mensaje de Cristina de Lambayeque que dice: profesor, también en las herramientas básicas para el teletrabajo deben estar incluidas las videollamadas, ¿cierto? Correcto, Cristina, efectivamente, en las videollamadas, aparte del WhatsApp, tenemos lo siguiente. Skype, sencillo, práctico, gratuito y con posibilidad de ejecutarse en múltiples dispositivos, permite efectuar llamadas a números de teléfono, lo que ofrece muchas posibilidades de combinar medios online y offline. Zoom, esta aplicación ha crecido exponencialmente. Esta aplicación ha crecido exponencialmente en los últimos meses gracias a, entre otras cosas, su facilidad de uso y la posibilidad de crear y gestionar videollamadas con grandes grupos de usuarios. Profesor, supongo tener organizado el trabajo. ¿Existen herramientas para facilitar el trabajo de los equipos? Organizar a un equipo nunca es fácil, sobre todo cuando se hace de forma remota. Sin embargo, existen herramientas que pueden facilitar este trabajo. Aquí te dejo algunas. Trello es una de las herramientas de este tipo más simples y fáciles de usar, y esa es en gran medida su virtud principal.
dispone de una versión gratuita que puede ser más que suficiente para la mayor parte de microempresas. La forma de estructurar el trabajo es mediante tarjetas que se van colocando en paneles verticales, ya sea por el estado de la tarea, su temática o el responsable. Atentas, chicas y chicos, por último quiero mencionar las herramientas que facilitan la gestión de documentos, así como el trabajo colaborativo y son imprescindibles en el teletrabajo. Estos son Google Drive. Permite almacenar gran cantidad de documentos y ficheros, pero además está integrado directamente con la herramienta de email como el Gmail y con las aplicaciones de ofimática como editor de texto, hojas de cálculo, presentaciones de diapositiva, etc. Y además es gratuita. Dropbox es un sistema de almacenamiento gratuito de ficheros y documentos. No dispone de las herramientas de ofimática de Google, pero sí trabaja con... Luego de haber escuchado lo que aprendimos hoy, que de acuerdo con nuestros contextos, realidades y potencialidades, podemos empezar con emprendimientos pequeños, pero con una mirada a ser grandes. Que el trabajo remoto ha sido una coyuntura generada por el COVID-19, pero que ha llegado para incrementar la modalidad del teletrabajo, para lo cual debemos prepararnos en el manejo de diferentes herramientas digitales.